vamos a ver el tema de la antigua Grecia. Para comenzar, decir que la antigua Grecia en realidad se llamaba la Hélade. ¿Y por qué la Hélade? Bien, pues muy sencillo. Porque lo que es Grecia es la parte sur de los Balcanes, de la península balcánica, que está aquí, en el sureste de Europa. ¿Qué ocurre? Que en la antigüedad los griegos no solo vivían en Grecia, sino además vivían en otros sitios, como por ejemplo la costa oeste de Asia Menor, en las islas del Mar Jónico y del Egeo, también en Creta, y luego cuando llegaron las colonizaciones llegaron incluso a vivir en el Mar Negro, en el sur de Italia, en el noreste de España, el sur de Francia, se extendieron por muchos sitios. Y como todos tenían una cultura común, pues se llamaban helenos. Y esa zona se llamaba la Hélade, que es más grande que lo que es actualmente Grecia. ¿Qué características tenían estos territorios? Bien, pues en los mapas se pinta de color verde, por ejemplo, las zonas de llanura, y de color naranja, cuanto más oscuro, más altura. Entonces, como podemos ver en este mapa, pues nos damos cuenta de que todo el territorio es montañoso y hay muy pocos territorios de llanura. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, que para la agricultura es muy malo porque es muy difícil cultivar en las montañas. Entonces van a ser ciudades que tienen que estar cerca del mar y en lugar de dedicarse a la agricultura, pues dedicarse al comercio y a la pesca. Y a la vez va a significar que aunque las ciudades estuvieran muy cerca, pues el territorio no es muy grande, sin embargo era difícil comunicarse entre ellas, hasta tal punto que cada uno tenía su propia organización política y que se llamaban las ciudades polis, que era ciudad-estado. Las leyes, cada uno tenía sus leyes, su monarca, unos puede ser una democracia, otro una monarquía, cada uno se organizaba como quería. Y con eso pasamos al siguiente punto, que es, ¿qué tenían en común? Bueno, para empezar, la lengua, que era el griego arcaico, que no es el griego que se habla actualmente, pero bueno, es parecido. Otra cosa que tenían también en común, pues la mitología. Los dioses y los héroes eran los mismos. Y sus aventuras, cómo se explicaba sus vidas, pues a través de la mitología. Y luego también en aspectos culturales, pues todo el mundo disfrutaba de las mismas poesías, como por ejemplo los poemas de Homero, que lo que hacían era mezclar la mitología con la vida real de sus ciudadanos. Cuando por ejemplo podemos hablar de la guerra de Troya, que es un suceso que ocurrió en la realidad, pero que en los poemas pues se mezclan también con la participación de los dioses. Y que tienen también en común, que comparten un pasado. Habían sucedido una serie de invasiones de pueblos que en la mayoría de los casos venían del norte de Europa y que han venido conquistando la península balcánica. Hay dos que destacan sobre los demás. La cultura minoica y la cultura micénica. La primera es la cultura minoica, que se produce durante la edad del bronce. Recordad que las edades de los metales son cobre, el bronce y el hierro. En esta segunda, la del bronce, surge la civilización minoica, allá en el 2700 a.C. Esto estamos hablando prácticamente de cuando se están haciendo las grandes pirámides de Egipto, pues en el momento aquí ya se produce una civilización en la isla de Creta, que está al sur de la península balcánica. ¿Características que tiene? Bueno, pues que construyen grandes palacios y además utilizan un arte fresco, que es decir, pintar sobre las paredes, y que también sus calles estaban ya pavimentadas, es decir, no estaban hechas de tierra, sino que tenían su solería. Y que tenían alcantarillado, como lo voy a más adelante impondrían los romanos. En cuanto a lo fresco, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, que es un caso de tauromaquia. Solían hacer bailes enfrente de los toros, o saltaban por encima, los agarraban por los cuernos, algo que todavía se estila en algunas partes de España y en Portugal. En cuanto a la otra cultura que viene a continuación, la cultura micénica, que la traen los aqueos, que estos son los que vienen del norte de Europa. Ya estamos hablando del 1600 a.C., todavía en la edad del bronce, y las características de esta civilización son el vivir en unas ciudades con grandes murallas. Podemos verlo aquí en la imagen, como son unos muros que son 4 o 5 veces una persona de altura, y con grandes bloques de piedra.
Además, en esta ciudad hay un apartado dedicado especialmente al rey. Si nos fijamos, está en la parte más alta de la ciudad, que luego se llamaría la Acrópolis, y aquí tenemos el palacio, que además está amurallado. ¿Para qué se le pone muralla? Pues porque si ataca el enemigo es el último sitio en el cual se defiende la parte más importante de la ciudad, que será la del rey. Y también tiene la autoridad porque si hay un levantamiento dentro de la propia ciudad, pues los reyes están protegidos por sus murallas para que la gente de la ciudad no les pueda atacar. También vemos que hay ya partes dedicadas a las viviendas y otras a donde trabajan los artesanos. Una zona para rezar a los dioses, y aquí vemos las tumbas reales. Los reyes, como son los más importantes de la ciudad, pues tienen un sitio especial para enterrarse en el cual todavía los demás ciudadanos pueden ir a visitarlos. Y por otra parte, destacar que esto ha llegado hasta el día de hoy de esta ciudad, la Puerta de los Leones, que es la puerta principal de la ciudad, y que vemos como aquí tiene la figura de dos leones con dos columnas. Los leones siempre han representado a la monarquía. Y con esto, viendo ya la ciudad de Micenas, vemos esta primera parte del tema y lo dejamos por ahora.